Igor, un niño de 8 años, estaba jugando con sus amigos en un campo de fútbol. Corría más rápido que todos y era un niño feliz. Sin embargo, cuando recibió la pelota, su amigo la pateó con mucha fuerza y la bola golpeó la cabeza de Igor. El niño cayó mareado en el campo de fútbol y todos sus amigos se preocuparon, ya que Igor no parecía estar bien. «Igor, ¿estás bien?», preguntó Pedro, uno de sus mejores amigos, con los ojos muy abiertos de preocupación. «No responde», gritó Lucas mientras corría a buscar a un adulto. Pronto, un adulto que pasaba por el lugar fue llamado y rápidamente llevó a Igor al hospital. En el camino, Igor miraba por la ventana del coche y todo parecía borroso. «Mamá, papá», murmuró Igor con voz débil mientras trataba de enfocar la vista. En el hospital, sus padres llegaron y se mostraron profundamente preocupados por él. Igor todavía veía todo borroso. «¿Qué le pasó a mi hijo?», preguntó la madre de Igor casi llorando al médico. «Vamos a hacer algunos exámenes, señora. Necesitamos entender qué está causando esta visión borrosa», respondió el médico tratando de calmarla. Después de varios exámenes, los médicos encontraron algo alarmante. El golpe no causó la disminución de la visión, solo reveló que Igor tenía un tumor en el cerebro. Este tumor estaba presionando el nervio óptico, causando la pérdida parcial de la visión. «Doctor, ¿qué significa esto?», preguntó el padre de Igor con el rostro pálido de preocupación. «El tumor es benigno, pero está en una región muy difícil de operar. Las posibilidades de que Igor no sobreviva a la cirugía son grandes», explicó el médico con una mirada seria. Los padres de Igor estaban devastados. Tuvieron que decidir entre arriesgar la cirugía para que su hijo recuperara la visión o dejar que Igor perdiera la visión gradualmente, garantizando que seguiría vivo. «No podemos arriesgarnos a perder a nuestro hijo, pero tampoco queremos que sufra», dijo la madre de Igor, sosteniendo la mano de su esposo. «Vamos a hablar con Igor. Él merece saber lo que está pasando y ayudarnos a decidir», sugirió el padre de Igor. Los padres explicaron la situación a Igor con todo el cuidado del mundo. «Igor, ¿qué opinas? ¿Quieres intentar la cirugía o prefieres evitar el riesgo y perder la visión poco a poco?», preguntó el padre con voz temblorosa. «Yo quiero vivir», respondió Igor con lágrimas en los ojos mientras sostenía las manos de sus padres. Así, los padres optaron por no hacer la cirugía. Con el tiempo, Igor fue perdiendo la visión hasta quedar completamente ciego. Sin embargo, nunca perdió su espíritu alegre y su voluntad de vivir. «Mamá, papá, todavía puedo jugar, solo que de maneras diferentes», dijo Igor un día, sonriendo mientras exploraba el mundo con sus otros sentidos. A pesar de las dificultades, Igor se adaptó a su nueva vida y mostró una increíble resiliencia, inspirando a todos a su alrededor con su fuerza y determinación. El niño pasó años adaptándose a su nuevo estilo de vida. Sus padres contrataron a un profesor de braille que le enseñó a leer libros. Además, fueron instruidos por especialistas sobre cómo criar a su hijo para que en el futuro pudiera ser un hombre independiente, incluso sin visión. Pasaron los años e Igor se adaptó a su nuevo mundo. Ahora, a los 28 años, Igor trabajaba en una empresa y tenía varios colegas de trabajo, incluidos algunos que compartían la misma discapacidad que él. Su mejor amigo era Fabio, también ciego. Fabio era ciego de nacimiento y tenía una visión optimista de la vida. «Sabes, Igor, lo que más me gusta de la vida es que, a pesar de todo, siempre hay algo nuevo que aprender», dijo Fabio un día durante el descanso en el trabajo. «Estoy de acuerdo, Fabio. La vida siempre nos sorprende», respondió Igor sonriendo. Desde la oficina, Igor iba directamente a casa a encontrarse con su esposa, Claudia. En casa, Igor abrazó y besó a su esposa. «¿Cómo fue tu día, amor?», preguntó Claudia acariciando el rostro de Igor. «Fue bueno. Fabio y yo trabajamos en un nuevo proyecto». «¿Y tú, cómo estás?», preguntó Igor, sintiendo el confort del abrazo de Claudia. «Todo está perfecto. Clara estaba animada hoy, quería mostrarte una nueva danza que aprendió en la escuela», respondió Claudia riendo. La pareja se casó hace algunos años. Claudia era una excelente esposa y amaba a Igor. Ella ayudaba a Igor siempre que podía para facilitarle la vida, pero también lo trataba con normalidad.
No veía la condición de Igor como algo que lo hiciera menos capaz. Al contrario, Claudia decía que Igor era una de las personas más inteligentes y capaces que conocía. Después de abrazar a su esposa, Igor fue directamente al cuarto de su hija Clara, que jugaba con una muñeca. «Papá», exclamó Clara corriendo a abrazar a Igor. «¿Quieres ver mi nueva danza?» «Claro, Clara. Muéstrame tu danza», dijo Igor sonriendo mientras se sentaba en la cama para escuchar los pasos de su hija. Clara tenía 5 años. Igor llevaba una vida feliz y sencilla, nunca deseó muchos objetos materiales ni riquezas. Después de tomar un baño, volvió con su esposa y le dijo que habría una fiesta en la empresa y la invitó a ir con él. «Claudia, habrá una fiesta en la empresa. Me gustaría que fueras conmigo», dijo Igor mientras se secaba el cabello. «Claro, mi amor. Con gusto iré contigo», respondió Claudia besándolo suavemente. La vida de Igor estaba llena de amor y felicidad. Había superado muchos desafíos y construido una familia maravillosa. La fiesta de la empresa sería otro momento para celebrar la vida junto a su amada esposa. La noche siguiente, Igor y Claudia se arreglaron para la fiesta. Claudia admiró a Igor, que vestía una camisa social azul y pantalones negros, con una sonrisa. «Igor, estás guapísimo», dijo Claudia ajustando el cuello de su camisa. Igor pasó la mano por el rostro de Claudia, sintiendo sus suaves facciones, y luego tocó su vestido, sintiendo el tejido suave y elegante. «Tú también estás hermosa, Claudia», respondió Igor con una sonrisa. Claudia sonrió sintiéndose afortunada por haberse casado con alguien como Igor. Muchas veces se consideraba fuera de los estándares de belleza y, en sus pensamientos más íntimos, se preguntaba si Igor la habría elegido si pudiera verla. Ambos fueron a la fiesta con Claudia manejando el auto. En la fiesta, primero encontraron a Fabio. Fabio saludó a Igor con un abrazo y luego se volvió hacia Claudia. «¿Cómo estás?» «Es un placer verte», dijo Fabio sonriendo cálidamente. «Estoy bien, Fabio». «¿Y tú?», respondió Claudia devolviendo la sonrisa. Claudia ya era amiga de Fabio antes de conocer a Igor. Fue Fabio quien presentó a los dos hace muchos años. Después de conversar un poco con Fabio, Igor y Claudia se adentraron en la fiesta. Mientras Igor solo escuchaba la música alegre y animada que llenaba el ambiente, en un momento se sentó en una silla y Claudia le dijo que iría a buscar algo de beber. «Voy a buscar algo para nosotros, querido». «Ya vuelvo», dijo Claudia besándole la frente. Igor permaneció sentado, escuchando los sonidos a su alrededor. Su audición era extremadamente aguda y podía oír conversaciones que las personas pensaban que no podía escuchar. Justo detrás de él, 2 colegas de trabajo empezaron a hablar y él escuchó cada palabra claramente. «¿Viste a la esposa de Igor?», dijo una de ellas con un tono de desprecio. «Sí, es muy fea». «Qué suerte tuvo de casarse con un hombre tan guapo como él», respondió la otra riendo. Igor sintió una ola de irritación crecer dentro de sí. Para él, la belleza exterior no importaba, pero hablar mal de su esposa lo enfurecía. Apretó los puños, intentando mantener la calma, pero su mente hervía. «Mira, ahí viene ella». «Quédate callada», dijo una de las mujeres al notar que Claudia se acercaba. Claudia volvió con las bebidas, sonriendo. «Aquí tienes, Igor. Traje tu refresco favorito», dijo, entregándole el vaso a Igor. Igor tomó el vaso y sostuvo la mano de Claudia por un momento, mirándola con cariño. «Gracias, mi amor», dijo Igor con voz suave pero aún cargada de emoción. Claudia notó que algo estaba mal. «¿Todo está bien, Igor?» «¿Pareces preocupado?», preguntó sentándose a su lado. Igor respiró hondo, intentando calmarse. «Ahora que estás aquí, todo está bien, Claudia». Mientras ellos se dirigían a la fiesta, disfrutaban de la compañía mutua. Para Igor, la belleza de Claudia estaba en su bondad, en el amor y el apoyo incondicional que le brindaba cada día. Eso era algo que nadie podía quitarles. Un día, Igor se despertó y notó algo diferente. Abriendo los ojos lentamente, se dio cuenta de que podía ver algunas sombras y formas a su alrededor. Aunque la visión aún estaba borrosa, era más de lo que había experimentado en décadas.
Claudia, llamó Igor con la voz temblorosa de emoción. Claudia corrió hacia él, preocupada. ¿Qué pasa, Igor? ¿Estás bien?, preguntó ella, tomando su mano. Creo que estoy viendo algo, respondió Igor con los ojos muy abiertos. Claudia lo miró incrédula. ¿En serio? ¿Estás viendo de verdad?, dijo ella, con la voz cargada de esperanza. Igor y Claudia decidieron ir al médico de inmediato. En el consultorio, el doctor Almeida los recibió y realizó una serie de exámenes. Esto es increíble, Igor, dijo el doctor Almeida con una gran sonrisa. Parece que el tumor en tu cabeza está disminuyendo. Se está encogiendo y ya no está presionando el nervio óptico como antes. Es un verdadero milagro. Igor y Claudia se miraron emocionados. La visión de Igor mejoraba cada vez más. Estaba emocionado, descubriendo un mundo visual que le había sido negado durante mucho tiempo. Una mañana, al mirarse en el espejo del baño, Igor vio claramente su propio reflejo por primera vez en años. Era un hombre apuesto, con rasgos fuertes y una mirada amable. Sintió una mezcla de emociones al verse así. Claudia, ven aquí, llamó Igor con una sonrisa. Claudia entró en el baño, insegura sobre su apariencia. Igor se giró hacia ella y, por primera vez, miró directamente a su esposa. «Eres tan hermosa, Claudia», dijo Igor con una sonrisa. Claudia se sonrojó, sintiéndose incómoda. Sabía que estaba un poco pasada de peso y que no se preocupaba mucho por su apariencia, pero siempre creyó que el amor de Igor trascendía esas cuestiones. Sin embargo, ahora que él podía verla, los antiguos miedos resurgieron. «No necesitas decir eso solo para agradarme, Igor», respondió Claudia, desviando la mirada. «Sé cómo soy». Igor percibió la inseguridad en su voz y dio un paso adelante, tomando sus manos. «Claudia, realmente te considero hermosa y, lo más importante, eres la mujer que ha estado a mi lado, que me ha dado apoyo y amor incondicional. Eso es lo que importa para mí», dijo Igor, tratando de animarla. Pero Claudia solo sacudió la cabeza, intentando contener las lágrimas. «Es difícil de creer. Siempre pensé que me amabas solo porque no podías verme. Ahora que puedes, no sé qué pensar», dijo ella con la voz quebrada. Igor abrazó a Claudia con fuerza, tratando de transmitirle todo el amor y la seguridad que sentía. «Nada ha cambiado, Claudia. Sigues siendo la misma mujer maravillosa que siempre has sido. Mi visión puede haber vuelto, pero mi amor por ti nunca se ha basado solo en la apariencia», dijo con firmeza. Claudia sonrió, aún un poco insegura, pero sintiendo el peso de las palabras de Igor. A pesar de lo que él decía, una pequeña duda permanecía en el aire, una incertidumbre que Claudia no podía borrar por completo. Con el tiempo, comenzó a creer más en él, y juntos enfrentaron esta nueva etapa de sus vidas, aprendiendo a valorar aún más el amor y la asociación que los unía. Sin embargo, Igor, mientras continuaba descubriendo su nuevo mundo visual, mantenía una expresión indescifrable, dejando en suspenso si sus palabras reflejaban plenamente sus verdaderos sentimientos. Con el paso de los meses, la vida de Igor cambió drásticamente. Ahora que podía ver, se convirtió en un hombre vanidoso y comenzó a ir al gimnasio regularmente. Cuidaba de su cuerpo con dedicación, buscando mantenerse en forma y mejorar aún más su apariencia. Claudia notaba que Igor estaba cada vez más distante, pero no lograba entender el motivo. Extrañaba la atención y el cariño que él siempre le había dado. Preocupada, decidió hablar con Fabio, el amigo de larga data de Igor. «Fabio, estoy preocupada por Igor. Parece diferente, más distante. ¿Sabes qué puede estar pasando?», preguntó Claudia con una expresión de angustia. Fabio, siempre atento, trató de tranquilizarla. «Claudia, quizás solo sea una nueva fase para él. Recuperar la vista es un cambio enorme. Dale un poco de tiempo para adaptarse. Él aún te ama, estoy seguro», dijo Fabio, tratando de consolarla. Mientras tanto, Igor no paraba de mirarse en el espejo. Se consideraba muy atractivo y se sentía fascinado por su propia imagen. Pasaba largos minutos admirándose, ajustándose el cabello y observando cada detalle de su rostro y cuerpo. Al caminar por la calle,
Notaba las miradas de las mujeres sobre él, lo que alimentaba aún más su vanidad. En el trabajo, Igor también comenzó a notar miradas admiradas, especialmente de Larisa, la gerente de la empresa. Ella siempre encontraba una excusa para hablar con Igor, ya fuera para discutir proyectos o simplemente para conversar. Igor, lo estás haciendo muy bien en estos nuevos proyectos. Estoy segura de que tu futuro aquí es prometedor, decía Larisa con una sonrisa encantadora. Igor se sentía halagado por la atención y no podía negar que le gustaba. En casa, pasaba más tiempo jugando con Clara. Ahora que podía ver, podía involucrarse más en los juegos y deleitarse al ver el rostro animado de su hija. «Papá, vamos a jugar a las escondidas», exclamaba Clara, corriendo por el patio. Sin embargo, Claudia se sentía cada vez más relegada. Igor parecía dedicar toda su energía al gimnasio, al trabajo y a los juegos con Clara. Había dejado de besarla y de mostrar el afecto que antes era tan natural. Una noche, después de acostar a Clara, Claudia intentó hablar con Igor. «Igor, siento que nos estamos distanciando. Casi no pasas tiempo conmigo». «¿Qué está pasando?», preguntó ella con la voz trémula. Igor la miró, pero sus palabras fueron evasivas. «Solo estoy enfocado en adaptarme a esta nueva vida, Claudia». «Todo es muy nuevo para mí», respondió él, sin abordar realmente lo que Claudia sentía. Claudia se sentía perdida sin saber qué hacer para reconectarse con su esposo. Se preguntaba si la recuperación de la vista de Igor había traído no solo un nuevo mundo visual, sino también una nueva perspectiva que lentamente lo estaba alejando de ella. Mientras tanto, Igor seguía deslumbrado por la atención que recibía, sin darse cuenta del precio que esa vanidad estaba cobrando en su relación. Con el aumento de su autoestima y dedicación al trabajo, Igor fue promovido en la empresa. La noticia de su promoción se difundió rápidamente, y Fabio, su mejor amigo, fue uno de los primeros en celebrar. «Felicidades, Igor». «Sabía que lo lograrías», dijo Fabio, intentando abrazar a su amigo. Sin embargo, absorto en su nueva realidad, Igor apenas miró a Fabio. «Gracias, Fabio», respondió de manera distante. Fabio, aunque ciego, notó el perfume de Larisa en el aire y se sintió desplazado al darse cuenta de que era Larisa quien estaba abrazando calurosamente a Igor. «Felicidades, Igor». «Te lo mereces y mucho más», dijo Larisa con una sonrisa insinuante. Más tarde, Fabio trató de expresar su preocupación a Claudia. «Sentí algo diferente en Igor hoy. Parece que está ciego para sus viejas amistades. Ni siquiera habló bien conmigo y estaba con Larisa», dijo Fabio con tristeza en la voz. Claudia suspiró profundamente. «Ya intenté hablar con él, Fabio, pero nada resultó. Está tan distante, como si fuera otra persona», respondió Claudia abatida. Mientras tanto, Igor seguía cada vez más inmerso en su trabajo, impulsado por la promoción. Una noche, estaba en la oficina aprovechando el silencio para concentrarse. Larisa también estaba allí, aprovechando la oportunidad para acercarse a él. «Estás trabajando duro, Igor». «Eso es admirable», dijo Larisa con un tono seductor. Igor trató de mantener la compostura. «Gracias, Larisa. Solo quiero hacer un buen trabajo», respondió, intentando alejarse. Larisa se acercó aún más, colocando la mano en su hombro. «También mereces un poco de diversión, ¿qué tal si nos relajamos un poco?», sugirió ella con una mirada insinuante. Por un momento, Igor dudó, pero la seducción de Larisa fue demasiado fuerte y cedió a sus encantos, pasando la noche con ella y no regresando a casa. Durmió en la casa de Larisa. A la mañana siguiente, Igor llegó a casa y encontró a Claudia llorando de preocupación. «Igor, ¿dónde estabas?». «Estuve tan preocupada», preguntó Claudia con lágrimas en los ojos. Igor fue frío con ella. «Estaba trabajando. Tuve que quedarme hasta tarde», dijo sin emoción. Claudia lo miró incrédula. Sabía que algo estaba mal. «Igor, por favor, háblame, ¿qué está pasando?», imploró Claudia. Igor simplemente se alejó y se encerró en el cuarto. Claudia, aún sintiendo el olor de un perfume femenino que no era el suyo, comenzó a llorar nuevamente. Se sentía perdida, sin saber cómo reconectarse con el hombre que un día conoció y amó.
La transformación de Igor no era solo física, sino también emocional. Se estaba alejando de las personas que lo amaban y apoyaban, intercambiando ese amor por el brillo fugaz de una nueva vida y nuevas tentaciones. Claudia, al darse cuenta de que estaba perdiendo a su esposo para una versión de él que apenas reconocía, se sentía cada vez más desamparada y sin saber cómo traer a Igor de vuelta a la realidad. Una mañana, Igor se despertó con una decisión firme en mente. Se levantó de la cama y fue a la sala, donde encontró a Claudia sentada en el sofá con un rostro serio y preocupado. Respiró hondo antes de hablar. «Claudia, yo quiero el divorcio», dijo Igor sin rodeos. Claudia sintió su corazón romperse al escuchar esas palabras, pero trató de mantenerse fuerte. Lo miró a los ojos con una expresión de dolor mezclada con determinación. «Sabía que en el momento en que recuperaste la vista, esto podría pasar», dijo Claudia con la voz temblorosa pero intentando mantener la calma. Micrófono torretas de policía. «Pensé que eras diferente, Igor. Pensé que nuestro amor era más fuerte que esto». Igor, seducido por las bellezas del mundo que ahora podía ver, no pudo ocultar la frialdad en sus ojos. Claudia, al percibir el cambio definitivo en él, se sintió traicionada y decepcionada. «Claudia, no es sobre ti. Solo quiero explorar más y ver lo que el mundo tiene para ofrecer», dijo Igor, tratando de justificar su decisión. Con una expresión de tristeza, Claudia dio un último consejo a su ahora exmarido. «Las cosas más hermosas de la vida no se ven con los ojos, sino con el corazón. Espero que algún día entiendas eso», dijo con lágrimas en los ojos. Igor esbozó una pequeña sonrisa que pronto desapareció. Claudia se dio cuenta de que aquel ya no era el hombre con quien se había casado. Con una sensación de tristeza y desilusión, observó mientras Igor hacía sus maletas. Cuando Igor terminó de empacar, se dirigió a la puerta. Claudia se levantó y habló por última vez. «Si sales por esa puerta, Igor, seguiré mi vida sin ti, y si te arrepientes, tal vez no haya vuelta atrás», dijo, tratando de dar un último aviso. Igor la miró sin mostrar emoción alguna. «No me voy a arrepentir», dijo con frialdad. Salió de la casa, dejando a Claudia sola. Ella se quedó parada en la sala, sintiendo una ola de emociones, tristeza, rabia, desilusión. Las palabras de Igor resonaban en su mente, pero sabía que tenía que ser fuerte por Clara y por ella misma. Con lágrimas corriendo por su rostro, Claudia cerró la puerta tras Igor. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba decidida a seguir adelante. Se dio cuenta de que, a pesar de todo, aún tenía a Clara, su hija, que la necesitaba más que nunca. Mientras tanto, Igor, caminando fuera de la casa que un día fue su hogar, sentía una mezcla de libertad e incertidumbre. El mundo frente a él parecía lleno de promesas y nuevas experiencias, pero no podía evitar un leve malestar que se anidaba en el fondo de su mente. Ignoró ese sentimiento, convencido de que estaba tomando la decisión correcta. La vida de ambos cambiaría para siempre a partir de ese momento. Claudia, con el corazón roto, comenzaría a reconstruir su vida, mientras Igor exploraría las nuevas posibilidades que la visión le proporcionaba, sin darse cuenta de que quizás estaba dejando atrás las verdaderas bellezas que no se ven con los ojos. Igor seguía en su búsqueda del brillo fugaz de las bellezas que veía con los ojos, sin darse cuenta de que las más verdaderas estaban en el corazón que había dejado atrás. Algunos años pasaron y Igor seguía viviendo la misma vida de excesos y superficialidad. A pesar de estar constantemente rodeado de mujeres y fiestas, empezaba a sentir el peso del vacío en su vida. Los recuerdos de su hija Clara resurgían con más frecuencia. No la había visto en al menos un año, y estos pensamientos lo atormentaban. No obstante, cada vez que aparecía una nueva mujer, se distraía y pronto olvidaba el pasado. Un día, Igor recibió una noticia devastadora. La empresa donde trabajaba decidió despedirlo por justa causa. Había acumulado diversas faltas, además de presentarse borracho al trabajo y acosar insistentemente a sus colegas. Tuvo que dejar el empleo. Con esto, Larisa y las otras mujeres con quienes salía perdieron el interés en él. Las dificultades financieras comenzaron a aparecer, e Igor se vio sin alternativas. Desesperado, Igor pidió ayuda a Larisa, pero ella fue directa: «No voy a mantener a un holgazán, Igor. Arregla tu vida», dijo sin compasión. Sin saber a dónde más acudir,
Igor decidió ir a ver a Claudia y a su hija. Cuando llamó a la puerta, tuvo una gran sorpresa. Quien la abrió fue Clara, ahora una adolescente de 15 años. Su hija estaba a su altura y él se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado sin notarlo. «Hola, Clara», dijo Igor, vacilante. Clara lo reconoció de inmediato y respondió fríamente: «¿Qué haces aquí?». Esperaba ser llamado papá, pero ella lo trató como a un extraño. Antes de que pudiera decir algo, apareció Claudia en la puerta y, a su lado, estaba Fabio. Igor sintió una ira interna al verlos juntos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Igor, tratando de controlar su rabia. «Claudia, eres una traidora. Y tú, Fabio, confié en ti». Claudia, con una expresión de furia, gritó de vuelta: «¿Traidora? ¿Tienes la audacia de llamarme traidora, Igor? Has pasado años sin visitar a tu hija». Clara lloraba de tristeza mientras tú ibas de cama en cama. Y quien estuvo a su lado todo este tiempo fue Fabio. Él hizo el papel de padre todos estos años, por eso ella lo llama papá. Igor, tomado por la ira y el arrepentimiento, miró a Clara, que ahora observaba la escena a distancia con una mirada de indiferencia. «Yo, solo quería ver a mi hija», dijo Igor con la voz ahogada por la emoción. «Tu hija», replicó Claudia con lágrimas en los ojos. «No tienes derecho a llamarla así, no después de todo lo que has hecho. Vete, Igor. Reconstruye tu vida lejos de aquí». Fabio se acercó a Claudia, colocando una mano reconfortante en su hombro. «Vamos, Claudia. Déjalo ir», dijo Fabio con un tono calmado. Igor, dándose cuenta de que había perdido todo lo que realmente importaba, se dio la vuelta y se fue, con el peso de la soledad y el arrepentimiento aplastando su corazón. Caminó lentamente, con lágrimas rodando por su rostro, dándose cuenta de que las decisiones que había tomado lo alejaron de lo que realmente era importante en la vida. Ahora, sin empleo, sin Larisa y sin la familia que una vez lo amó, Igor tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos y encontrar una manera de reconstruir su vida, sabiendo que tal vez nunca más tendría la oportunidad de recuperar lo que había perdido. Durante algunos meses, Igor intentó contactar a su hija Clara, pero ella no quería hablar con él. Las llamadas y mensajes eran ignorados, e Igor sentía el peso de sus acciones pasadas. Desesperado por una oportunidad de redención, continuaba intentándolo. Un día, Fabio y Claudia decidieron hablar con Clara sobre la situación. Se sentaron con ella en la sala de estar, tratando de abordar el asunto con cuidado. «Clara, sabemos que Igor hizo muchas cosas mal», comenzó Fabio con un tono gentil, «pero él es tu padre. Tal vez deberías darle una oportunidad». Clara los miró, sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y confusión. «No sé si puedo, Fabio. Nos dejó y fuiste tú quien estuvo a mi lado todo este tiempo», respondió Clara con la voz temblorosa. «Lo entiendo, querida, pero a veces las personas cambian y merecen una segunda oportunidad». «Piénsalo», dijo Claudia, sosteniendo la mano de su hija. Clara suspiró, asintiendo lentamente. «Lo pensaré», dijo. Mientras tanto, Igor dormía profundamente en su pequeño apartamento. Cuando despertó, notó que su visión estaba un poco borrosa. Un miedo familiar lo invadió, recordando cuando perdió la vista años atrás. Preocupado, tomó su coche y se dirigió al hospital, donde se sometió a una serie de exámenes. El médico vino con la noticia que Igor temía. «Igor, otro tumor está creciendo. Puede estar relacionado con su reciente exceso de fiestas y alcohol», explicó el médico con una expresión seria. Igor regresó a su coche y comenzó a llorar, aplastado por el peso de sus decisiones. En medio de su desesperación, recibió una llamada. Era Clara. «Papá, me gustaría salir contigo. Quiero darte una oportunidad». Igor sintió una ola de alivio y esperanza. Salieron a pasear y conversaron bastante, pero Igor notó que la distancia emocional entre ellos era palpable. Clara ya no era tan cercana a él, lo que lo entristecía profundamente. Después de despedirse, Igor volvió a casa y su visión comenzó a empeorar significativamente, sabiendo que pronto volvería a quedar ciego. A pesar de eso, continuaba conduciendo, negándose a aceptar la pérdida de su independencia. Un día, necesitaba recoger a Clara en la salida de un centro comercial.
Mientras esperaba, recibió una llamada de Larisa. Igor, te extraño. Podemos encontrarnos, dijo Larisa con una voz dulce, pero con un tono manipulador. Igor lo encontró extraño, pero la memoria de sus momentos con Larisa y su vanidad lo hicieron aceptar la invitación. Condujo hasta la casa de ella, olvidándose completamente de recoger a su hija. Clara estuvo horas esperando a Igor, cada vez más preocupada y frustrada. Intentó llamarlo, pero su celular se había descargado. El centro comercial ya había cerrado y se encontró sin dinero y sin un medio de comunicación. Desesperada y sin opciones, Clara decidió ir a pie a casa, una distancia de unos 3 km. La noche estaba oscura y fría, y caminaba con aprensión, mirando hacia atrás de vez en cuando temiendo cualquier amenaza. Mientras tanto, Igor estaba en la cama de Larisa, envuelto en una conversación amorosa. Larisa, con un tono seductor, reveló una novedad que había descubierto. Igor, ¿sabías que tienes una indemnización por recibir de la empresa?, dijo Larisa sonriendo maliciosamente. Igor, sorprendido, la miró con desconfianza. No sabía eso. ¿Cuánto es?, preguntó, sintiendo una mezcla de curiosidad y sospecha. Larisa reveló la cantidad, que era extremadamente alta. Igor casi cayó de la cama, impactado por la cifra. Inmediatamente se dio cuenta del verdadero motivo por el que Larisa lo había llamado: estaba interesada en el dinero. Sin decir más, Igor se levantó de la cama, se vistió rápidamente y salió de la casa de Larisa. No quería más proximidad con personas como ella, que solo estaban interesadas en su dinero. Entonces recordó a Clara y sintió una ola de pánico. Igor aceleró el coche hasta el centro comercial, pero ya era demasiado tarde, el lugar había cerrado hacía mucho tiempo. Desesperado, intentó llamar a Clara y a Claudia, pero ninguna de las dos contestó. Sintiendo culpa, se dirigió a la casa de Claudia. Cuando llegó, Claudia lo recibió con una bofetada. Igor quedó aturdido, sin entender al principio el motivo de la agresión. Al mirar a Clara, vio que estaba herida, con rasguños por el cuerpo. Claudia, ¿qué pasó?, preguntó Igor con voz llena de preocupación. Clara volvió a pie a casa porque la abandonaste en el centro comercial. Fue asaltada en el camino, intentó resistirse y el ladrón la lastimó. Suerte tuvo que apareció la policía, gritó Claudia con rabia. Igor sintió un nudo en la garganta, incapaz de encontrar palabras. Miró a Clara, que lo observaba con una mezcla de dolor y decepción. Sin decir una palabra, ella entró en su cuarto y cerró la puerta. Igor, sintiéndose más desolado que nunca, se volvió hacia Claudia. Yo, lo siento mucho, Claudia. No sé qué decir, murmuró Igor con los ojos llenos de lágrimas. Claudia, con la voz aún llena de ira, respondió: perdiste todas las oportunidades, Igor. Vuelve a tu vida de futilidades, ya no somos tu responsabilidad. Igor, derrotado y avergonzado, salió de la casa y caminó hacia su coche, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Las decisiones que había tomado, impulsado por la vanidad y el deseo, lo llevaron a perder todo lo que realmente importaba. Condujo de vuelta a su apartamento, cada kilómetro recorrido aumentaba su sentimiento de vacío y arrepentimiento. Las palabras de Claudia y la mirada herida de Clara resonaban en su mente, recordándole que sus acciones tenían consecuencias dolorosas no solo para él, sino también para aquellos que alguna vez lo amaron incondicionalmente. Al llegar a casa, Igor se desplomó en el sofá, sintiéndose más solo que nunca. Las lágrimas corrían por su rostro mientras reflexionaba sobre sus decisiones y el camino que había tomado, un camino que ahora sabía que estaba lleno de errores y arrepentimientos. La vida que una vez había anhelado ahora parecía vacía y sin sentido, y no podía dejar de pensar en lo que podría haber sido si hubiera tomado decisiones diferentes. Igor sabía que necesitaba hacer algo para intentar enmendar el pasado. Llamó a Claudia, pero ella inicialmente se negó, insistiendo en que era importante. Claudia, por favor, necesitamos hablar, solo una vez, te lo ruego, dijo Igor con la voz entrecortada. Claudia, renuente al principio, finalmente cedió. Está bien, salgo del trabajo a las 6, recógeme allí, respondió ella con una frialdad cortante. A las 6 en punto, Igor estaba esperando en el coche frente al lugar de trabajo de Claudia. Cuando ella entró,
Notó la tensión en el aire mientras Igor intentaba encontrar las palabras adecuadas. Claudia, cometí errores vanos y me arrepiento profundamente de lo que hice, dijo Igor, mirándola rápidamente antes de volver su atención a la carretera. Claudia permaneció en silencio, mirando por la ventana. Me doy cuenta ahora de que cuando recuperé la visión fue el momento en que dejé de ver lo que realmente importaba. Igor, tenías razón todo el tiempo. Perdí el rumbo y lastimé a las personas que más amaba, continuó Igor. Claudia aún no respondía, y el desespero de Igor crecía. Tragó saliva y, casi suplicando, hizo la pregunta que temía: ¿podrías darme una segunda oportunidad? ¿Podríamos volver a ser una pareja como antes? En ese momento, Claudia soltó una risa amarga y llena de ira. Después de todo lo que me has hecho pasar, ¿crees que podemos ser amigos siquiera?, respondió ella con voz cortante. Igor sintió una mezcla de rabia y tristeza. Claudia, por favor, sé que cometí errores, pero estoy intentando arreglar las cosas, dijo él, casi implorando. Pero en el calor del momento, Claudia no cedía. Igor, cuya visión ya estaba deteriorada, no se dio cuenta de que el coche se estaba saliendo de la carretera. El coche volcó varias veces antes de detenerse boca abajo. Igor salió del coche casi ileso, pero Claudia quedó atrapada en los restos. Un coche que pasaba se detuvo y el conductor llamó a los bomberos. Claudia fue llevada de urgencia al hospital en estado grave. En el hospital, cuando Clara se enteró del accidente, su ira estalló. Destruyes todo lo que tocas. Vete de nuestras vidas, Igor, gritó Clara con lágrimas de odio en los ojos. Aquello fue demasiado para Igor. Regresó a casa sintiéndose más perdido y aislado que nunca. Días después, se enteró de que Claudia estaba fuera de peligro, recibió su indemnización de la empresa y luego hizo un testamento, decidido a dejar algo bueno detrás. Igor fue al hospital y vio a Fabio y Clara junto a Claudia, quien parecía estar bien. Los tres estaban sonriendo y felices, no notaron su presencia. Igor sintió una punzada de dolor y resignación, silenciosamente dejó el hospital y se dirigió a la playa. Su visión empeoraba rápidamente y él quería ver el mar por última vez. Sentado en la arena, contempló las olas rompiendo en la costa. El sonido del mar le trajo una paz temporal pero también una profunda tristeza. Se dio cuenta de que su tiempo se estaba acabando y que la mayoría de sus decisiones habían llevado al dolor y al arrepentimiento. Con la poca visión que le quedaba, Igor caminó hacia la entrada de un bosque, sintiendo el peso de la desesperanza y el arrepentimiento. Arrojó su celular al suelo, decidido a desaparecer, y siguió su camino hasta que perdió completamente las fuerzas. Igor no sabía cuántos días habían pasado tumbado en el suelo del bosque sin comida ni agua. Su visión finalmente desapareció, dejándolo ciego nuevamente. Mientras reflexionaba sobre la vida que había tenido junto a Claudia y Clara, se dio cuenta demasiado tarde de que era feliz y no lo sabía. Mientras pensaba en su vida, escuchó pasos cercanos, creyendo que su fin estaba cerca. Sin embargo, escuchó una voz familiar llamando «Padre», gritó Clara corriendo hacia él, su voz llena de preocupación. Igor, sorprendido y emocionado, preguntó a Clara cómo lo encontró. Sosteniendo el celular de Igor, Clara respondió: «Siempre he sido buena escondiéndome, ¿recuerdas?», tratando de mantener la voz firme. Lo que Igor no sabía era que ella lo había encontrado a través del GPS del celular. Clara continuó: «Padre, sé por qué entraste en el bosque, pero no puedes acabar con tu vida. Debes redimirte con mamá, conmigo y con Fabio. Además, te amo y no quiero perderte», dijo Clara con lágrimas en los ojos. Conmovido por las palabras de su hija, Igor comenzó a llorar por primera vez en muchos años, sintiendo una felicidad genuina al darse cuenta de que aún tenía la oportunidad de redimirse. Pasaron algunos años. Igor vivía solo pero Clara lo visitaba con frecuencia. Ella logró perdonar a su padre construyendo una nueva relación basada en el entendimiento y el amor. Por otro lado, Claudia no pudo acercarse más a él, el pasado aún pesaba sobre ella y la confianza no se restableció por completo. Igor decidió donar todo el dinero de su indemnización a Claudia, sintiendo que ella se lo merecía por todos los años de cuidado con Clara y el tiempo que pasaron juntos. Fabio y Claudia aceptaron el dinero con gratitud, pero dejaron claro que eso no cambiaba el pasado para ellos.
Igor aún tenía mucho que probar. Gracias, Igor, esto ayudará mucho, pero sabes que el dinero no borra los errores, dijo Fabio mirándolo seriamente. Igor asintió, sabiendo que Fabio tenía razón. Con el tiempo, Igor consiguió otro trabajo, trabajando con dedicación y humildad, buscando redimirse de sus errores pasados. A pesar de los desafíos, encontró una nueva forma de felicidad, sabiendo que tenía la oportunidad de tener a su hija a su lado. En el emocionante desenlace de esta historia de redención y perdón, Igor finalmente encontró la luz al final del túnel. Pero ahora queremos escucharte, nuestros queridos oyentes. ¿Desde dónde nos están acompañando mientras compartimos esta increíble jornada de Igor y su familia? Deja tus comentarios diciendo desde dónde nos estás viendo. Queremos saber de todos los rincones del mundo. Ah, y no olvides suscribirte al canal y darle like si te gustó esta conmovedora historia.